tenemos algún pequeño problema técnico, pero como la sala no es demasiado grande, tal vez no sea necesario utilizar el micro, ya está resuelto el problema. Como decía, saludaros a todos, agradeceros vuestra presencia aquí, en nombre de Ágora y en nombre del Ateneo, y presentar a las dos intervinientes que hoy nos acompañan. Por una parte tenemos a Sonia Lucini, que es ateneísta y también miembro de Ágora, que es directora de la zona centro de Intres y miembro de la Junta Directiva de la entidad. También coordina el Comité Intres Solidario Madrid. Por otro lado tenemos a Hildegard Mausbach, que es ginecóloga y que es experta en planificación familiar y actualmente está dentro del programa de salud sexual y reproductiva de Mataró en el Maresme, en Barcelona. Ella también ha participado en alguna sesión multidisciplinar sobre mutilaciones rituales y el caso de la ablación. Yo solo quiero hacer una brevísima introducción, dar un toque de atención de un tema para que reflexionemos sobre este asunto. Del amplio catálogo de derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la vida y a la integridad física es el prioritario, es el básico. Sin el respeto a este derecho no tiene sentido los demás. Y por desgracia, en muchos lugares de la tierra, todavía este derecho no se respeta. Yo creo que es una labor muy lenta, una labor que tenemos que desarrollar entre todos, y que, a pesar de que parezca lo contrario, todavía hay grandes sectores de la sociedad que permanecen algo insensibles o algo inactivos ante el tema. No es el caso de las dos personas que nos acompañan, y solo digo que les voy a ceder la palabra, que reflexionemos sobre lo que significa esta labor y, bueno, dejar que nos cuenten la experiencia y el trabajo tan importante que están desarrollando en este ámbito. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que hoy os habéis querido acercar a este acto que Intres, con la colaboración del Ateneo y de Ágora, organiza en Madrid. Gracias a las personas que habéis venido y gracias a todas aquellas entidades que también han colaborado para que este acto sea posible. Entre ellos SETEN, que es una entidad colaboradora, que luego os contaré algo más del vínculo y la alianza que tenemos. También quiero agradecer a otra entidad en un ámbito completamente distinto al nuestro, que es la cadena Jusa, pero que ha facilitado que hoy Hildegard llegue hasta aquí con nosotras de una manera voluntaria y solidaria con este acto. Este acto fue convocado por Intres y el Comité Intres Solidario, del que os hablaré muy brevemente a continuación. Intres, para los que no conozcáis, es una entidad sin ánimo de lucro, es una asociación de profesionales que se creó en el año 84, precisamente este año estamos celebrando el 25 aniversario. Intres es una entidad, como os digo, sin ánimo de lucro y miembro del Consejo Estatal de las ONGs de Acción Social en España. Nuestra entidad tiene como misión contribuir a la promoción, a la gestión y a la mejora de la calidad de los servicios de bienestar social y de atención a las personas. Y lo queremos hacer y lo hacemos con profesionalidad y con compromiso. Queremos ser líderes en este ámbito de la gestión de los servicios personales. Tenemos en las áreas técnicas especializadas, áreas que trabajamos con proyectos y servicios vinculados a las áreas de infancia y familia, con mujer, con personas que sufren violencia de género, con personas con enfermedad mental grave y duradera, con personas mayores y con atención a la dependencia. Tenemos unos valores que son los que nos guían, los que nos orientan, y que son aquellas acciones que hacemos día a día en nuestra entidad, en las que estamos comprometidos con ellos.
Vamos a ser respetuosos con las personas, con el medio ambiente, comprometernos con la defensa y la mejora de los derechos de todas las personas a las que dirigimos nuestra atención. Somos solidarios, por ende, con los sectores de la población más desatendidos. Somos una entidad que buscamos la excelencia en lo que hacemos. Para ello tenemos sistemas de gestión basados en modelo de FQM, normas ISO que nos orientan y nos guían día a día en el cómo lo estamos haciendo. Dentro de INTRES, en el año 2005, la Asamblea de Socios y Socias aprobamos la propuesta de destinar el 0,7 de nuestros resultados a becas solidarias. En ese momento llevábamos las becas solidarias en INTRES. Posteriormente vimos que esta acción la podíamos alinear con las líneas estratégicas de INTRES y más concretamente con la perspectiva del capital institucional de nuestra asociación, que nos define como hemos de desarrollar más compromiso social y participación de las socias y socios, iniciando algo más que las becas solidarias, unas iniciativas solidarias. En este sentido, los objetivos que nos proponemos desde nuestro INTRES solidario es precisamente desarrollar relaciones de igualdad y de participación con aquellas entidades o con aquellos lugares en los que llevamos a cabo estas acciones. Queremos impulsar políticas de compromiso social con iniciativas solidarias y de responsabilidad social. Nos comprometemos a contribuir a la promoción y a la transformación social de las poblaciones destinatarias y queremos hacerlo participando en procesos de aprendizaje mutuo. Nosotros no queremos ser la entidad que llega a un lugar y decir aquí estamos, nosotros somos los que más sabemos. No. Queremos hacer un proceso en el que ambas partes podamos aprender y podamos participar en esa transformación social del lugar en el que estamos desarrollando las acciones. Para ello, y ahí vinculo con SETEN, queremos hacer estas acciones generando alianzas. El hecho de hoy mismamente es una acción que hacemos aquí y lo hacemos en colaboración con la DENO y con Aula. En otros casos hemos hecho lo mismo con otras entidades. Establecemos convenios, por ejemplo con SETEN o con otras entidades que ahora comentaré. El ámbito de actuación en el que llevamos a cabo las actividades de INTRES solidario son el Magreb y África subsahariana, Latinoamérica, y luego también queremos trabajar, y es el tema de hoy, por ejemplo, con emigrantes de las zonas seleccionadas que viven aquí en España. INTRES solidario desarrolla distintas acciones y proyectos, y nosotros nos vinculamos en tres ejes. Por un lado, sensibilización, y le llamamos actividades o proyectos de sensibilización, todos aquellos que llevamos a cabo en los centros que INTRES gestiona. INTRES, estos proyectos que decía antes, a los que nosotros nos dedicamos, de gestión de servicios públicos, los estamos desarrollando en el ámbito del Estado. Tenemos 3 sedes, en Barcelona, que es nuestra sede central, en Baleares y aquí en Madrid. Entonces, en los centros nuestros desarrollamos acciones concretas de sensibilización con las personas destinatarias de nuestra actividad. Otros proyectos son de cooperación y otros iniciativas solidarias. Las iniciativas solidarias, que es lo que en un inicio dio lugar a las becas solidarias, con las cuales nosotros entregábamos un dinero a una compañera o un compañero que quería irse a colaborar un tiempo en Venezuela, en Guatemala, en la India, y ahí se quedaba. Desde hace 2 años hacemos un proyecto circular por el cual, cuando una persona nos dice quiero irme a un proyecto de colaboración, de solidaridad, lo hace a través de una entidad con la que hemos establecido una alianza, en este caso concreto con SETEN. Nos tiene que presentar un proyecto que nos diga qué es lo que quiero desarrollar y un compromiso grande, y a la vuelta qué, y a la hora qué, y el después qué. De esta manera confirmamos que la persona que va no solo va hasta un mes, porque en algunos sitios le llaman las vacaciones solidarias, sino que cuando viene nos tiene que decir el impacto de mi visita va a ser esta. Por otro lado, los proyectos de cooperación, que como decía los hacemos en colaboración con algunas entidades, en este caso, por eso es el acto también de esta tarde, con GASCODE. GASCODE es una entidad que está en Burkina Faso. GASCODE es el Grupo de Soporte en Salud, Comunicación y Desarrollo, cuya presidenta
iba a haber venido también esta tarde, pero por un problema de enfermedad no la hemos podido tener aquí en España en estos días. A través del Fons Menorquí, Intres colabora en unos proyectos concretos en una zona concreta de Burkina Faso. Burkina Faso es uno de estos países que posiblemente nos comentará Hildegard, en el cual la influencia de la ablación y la mutilación genital femenina es muy grande. Con este proyecto de colaboración con Gascode, nosotros aseguramos que este país, como veis, con una esperanza de vida de 47,4 años, un país con 14 millones de personas, de las cuales 3 de cada 4 mujeres han sufrido la ablación, nosotros estamos colaborando para que puedan desarrollar en poblaciones muy concretas un proceso de sensibilización y concienciación sobre los riesgos que supone ejecutar la ablación a una mujer, un proceso que lo hacen con agentes sociales, como si fuéramos de esas localidades. Por otro lado, estos proyectos tienen también como objetivo mejorar la salud y el estatus de las mujeres y de las jóvenes y darles un soporte económico y formativo para que mejorar la calidad de vida. Lo hacen a través de distintas actividades, preparando materiales, haciendo trabajo in situ, y Intres pensó que colaborando con este proyecto pues sembrábamos un granito de arena en el tema de la mutilación genital femenina. Otro proyecto de cooperación que estamos llevando a cabo es la colaboración con una organización que se llama Les Petits Frères, nuestros pequeños hermanos, que tienen sede también en Barcelona, y que junto a una delegación de aquí de España, en la que participó Montserrat Castañer, que es la presidenta de Intres, fueron a conocer in situ en allí qué situación se estaba produciendo a raíz de terremotos, qué proyecto estaba desarrollando estos días, e Intres ha iniciado también distintas colaboraciones que seguiremos adelante estos años. Esto es lo que sencillamente os queríamos decir. Queríamos posibilitar hoy en Madrid un lugar y una comunidad en el que no está tan avanzado el trabajo que se está desarrollando en Cataluña, y por eso trajimos a una persona, una experta del tema como Hildegard Mausbach. Ella nos va a hacer un recorrido y una exposición creo que muy interesante y que espero que la podáis disfrutar con ella. Buenas tardes. Quiero agradecer a Intres la invitación. Conectaron conmigo a través de la Sociedad Catalana de Contracepción, de la cual soy vicepresidenta, y que otra colega mía ha colaborado otras veces con los proyectos de Intres en cuanto a ginecología, adolescencia, prevención de embarazos adolescentes. Entonces, ella misma dice, yo no sé tanto del tema, y me recomendó que viniera a hablar yo. Soy ginecóloga y llevo en concreto trabajando en una zona concreta del Maresme, que está en la zona norte, justo al lado de Barcelona, en la provincia justo al lado y muy cerca de Barcelona, pero que en concreto la capital del Maresme se llama Mataró y es una ciudad de 100.000 habitantes, y en la cual hace más de 20 años trabajo como ginecóloga en atención primaria, y empecé en el antiguo Centro Municipal de Planificación Familiar, y nos encontrábamos con unas situaciones nuevas, que era en aquel momento la migración de los países subsaharianos. Cuando esto pasó hace más de 20 años en concreto, yo he trabajado en Mataró desde el año 83, realmente había muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con las primeras inmigrantes femeninas, porque primero empezó la oleada de inmigración
tanto del Magreb, pero sobre todo de Gambia y Senegal y Mali, que venían a trabajar los claveles y las fresas del Maresme, que tenían a los hombres a trabajar en el campo. Y con el reagrupamiento familiar, y a pocos años después vinieron las primeras mujeres africanas que ahora siguen viviendo en Mataró, muchas de ellas, algunas han vuelto a su país y han tenido sus hijas y sus nietas en Mataró. Entonces empezamos a ver ya todo un colectivo que utiliza nuestros servicios. Normalmente los utilizan sobre todo durante el embarazo, pero también para planificación familiar y otros temas. Entonces, esto es una situación especial, porque normalmente en España las corrientes migratorias de la zona subsahariana no venían de esta zona de África donde hay tanta prevalencia de la mutilación genital femenina. Entonces nos encontramos que Gambia justamente es uno de los países al lado de Senegal, y vienen también etnias senegalesas y gambianas donde se practica casi el 89% de mujeres tienen realizadas la ablación o la mutilación tipo 1 o 2. Después explicaré los diferentes tipos de mutilaciones genitales femeninas. Entonces, cuando empezamos a ver mujeres africanas y en las exploraciones ginecológicas, que entonces era sobre todo por el motivo de la planificación familiar, cuando querían espaciar los nacimientos, resultaba también que estas etnias de Senegal y todas las etnias de Gambia que tenemos en Mataró en atención primaria eran etnias con un alto índice de fertilidad. Así que esto choca en todas las inmigraciones, porque las zonas donde hay un alto índice de natalidad muchas veces no son las que más emigran, pero Gambia y Senegal sí que emigraban las mujeres y tenían hijos en su lugar de origen y hijos e hijas en nuestro lugar de acogida, que es Mataró. Y Gerona también, en Gerona hay también una población gambiana alta, y junto con Salt, una población de Gerona y Mataró, somos, digamos, las ciudades donde más mujeres viven que hayan sufrido o que les haya practicado la mutilación genital femenina grado 1 y 2. Entonces tenemos etnias diversas: las mandingas, los serer, yolas, fulas, acus, saracolés y bámbaras. Y yo me puse entonces en contacto, o se puso en contacto conmigo, la Adriana Kaplan, una antropóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hacía trabajo de campo en Gambia. Entonces se puso en contacto conmigo para estudiar juntas los historiales clínicas de estas mujeres y de estas familias, porque ella de alguna manera ya empezaba a trabajar en proyectos circulares, proyectos en origen en Gambia y proyectos en el Maresme con las personas de las familias subsaharianas. Y me explicaba esto, me explicaba las etnias que había, cómo vivían las familias. Yo aprendí mucho con aquellas 20 historias clínicas que eran las primeras en los años 80. Ahí empecé a interesarme por el tema y hemos ido colaborando ocasionalmente. No soy parte del grupo de investigación de la Autónoma, pero he colaborado en ocasiones con ellos. La mutilación genital femenina, como habéis visto que explicaba, son las prácticas que implican la extirpación total o parcial o otras agresiones de los genitales externos femeninos. Por razones culturales, casi nunca religiosas, aunque esto se confunde y se piensa que muchas personas piensan que también es por razones religiosas, otras, pero siempre con fines no terapéuticos. Entonces, en realidad es una tradición. Después explicaré diferentes tipos de tradiciones que nos encontramos, pero es una tradición que es preislámica, no se habla en el Corán. Esto a veces es importante para no mezclar prejuicios o perjuicios, mezclando tipos de religión con tipos de prácticas tradicionales perjudiciales. En este caso es una costumbre preislámica que sí que en las poblaciones de Gambia y Senegal hay muchas familias practicantes del Islam, pero también tenemos mujeres animistas o cristianas, y también fueron practicadas la ablación. Igual que los cristianos coptos de Egipto,
En Egipto también hay una prevalencia muy alta de la práctica de la mutilación genital femenina, y también en mujeres cristianas coptas se practica esta práctica. Y en algunas zonas judías, falafel creo que se llaman, en algunas zonas de África también lo han practicado o lo practican todavía. Entonces, no pensar que está ligado al Corán, aunque esto se interpreta muchas veces así. La mutilación genital femenina se suele practicar en niñas, una edad que va desde el nacimiento, pero normalmente entre los 4 y 7 años y hasta la preadolescencia. Alguna vez, en algunas inmigrantes que han vivido aquí y han vuelto a su país que no se les había realizado, se han encontrado casos que se les practicó después en su país viajando en el viaje de retorno. Por esto después hablaré de la prevención de esta práctica, y es muy importante los protocolos que también ha instaurado la Generalitat en todos los centros de pediatría, medicina general, servicios sociales, escuelas, para estar pendientes de los factores de riesgo que después os explico. En general, estas lesiones empeoran el estado de salud, limitan, depende de las prácticas, porque ahora hay mucha diferencia entre tipos 1, el tipo 2 o el tipo 3. El tipo 3 sería la infibulación, a que se refiere al cosido de la entrada de la vagina, de cortar los labios menores y coserlos otra vez. Esto en España hay prácticamente no hay no hay corrientes inmigratorias de países donde se aplica. Pues como puede ser en Sudán, que hay un 90% de mujeres que se les ha practicado la infibulación. No tenemos prácticamente inmigración del Sudán femenina con niñas del Sudán o mujeres del Sudán. ¿Por qué? ¿Qué explican las mujeres africanas cuando se les habla del tema de la mutilación genital? Pues ellas primero no lo ven como algo raro, lo ven, las que yo, mis pacientes, digamos, ¿no? Que no ha sido aquellas 20, sino que ha habido unas 300 mujeres viviendo en Mataró, explican en general que es un problema de higiene, que es estética, que no es bonito tener un clítoris grande, que facilita el parto, que sobre todo promociona la cohesión social. Quiere decir que las personas que no tienen, las mujeres que no tienen realizada la mutilación, son marginadas de su grupo original en muchos casos. Pensar que las mujeres que veo de Gambia y Senegal, la mayoría son de zonas rurales, donde no viven toda la familia nuclear juntas, sino que viven en casas donde las mujeres viven juntas y los hombres viven separados, digamos. De alguna manera la mujer se turna, hay poligamia, todavía existe también en Mataró, pero que no es una casa unifamiliar nuclear donde viven estas mujeres. Por lo tanto, la importancia de la cohesión social a través de los rituales con prácticas perjudiciales se sigue manteniendo. Así que todavía muchas de nuestras inmigrantes vivían en su lugar de origen de una forma medieval, de alguna manera tribal. No lo podemos trasladar exactamente como viven ahora en Occidente, como viven sus familiares que se dejaron atrás en sus lugares de origen. Entonces explican que promociona la cohesión social, que previene la promiscuidad, que aumentan las oportunidades matrimoniales, es muy difícil casarse si no tiene realizada la operación, preservan la virginidad, y esto todos son sus razones, y mantienen a la mujer lejos de los hombres, y potencian la fertilidad, o mantienen una buena salud, y previenen el nacimiento de niños muertos en el momento del primer parto. Si todo esto ellas de entrada es lo que ellas creen. Y creen también, por ejemplo, si la cabeza del niño toca el clítoris en el momento del parto, puede producir un trastorno mental o retraso mental. Entonces, no son de alguna manera justificaciones que yo aporto aquí, sino que son las explicaciones de la realidad, cómo son vividas así por ellas. Entonces, cuando llegan a Europa, cuando llegaron las primeras, y actualmente a medida que van llegando mujeres cada vez más jóvenes, también llegan ya las nuevas generaciones o nuevas familiares a los de reagrupamiento familiar.
decir, en estos momentos ahí todavía van llegando, aunque se ha estabilizado un poquito por la crisis económica y por menos trabajo manual en los campos del Maresme, ¿no? Aunque sigue habiendo recogida de fruta, recogida de campo, hay trabajo, pero ha disminuido un poquito también por la dificultad de la documentación para residir en España. Estas mujeres, cuando llegan, viven una conmoción mutua. No entienden que nosotras no estemos secundadas, porque lo viven como de entrada como una circuncisión parecida a lo de los hombres, aunque en realidad el Corán sí que habla de la circuncisión masculina, pero en ningún momento habla de la circuncisión femenina. Pero ellas se impactan cuando escuchan este tema, cuando les explican las mujeres o familias que viven ya hace años aquí, ¿no? Y les está llegando las noticias de que es ilegal practicarlo en su país de origen y también en el país de acogida. Y también incluso saben ahora muchas de ellas que es ilegal practicarlo en su origen y volver con la niña o la niña realizará la mutilación. Sé que en este momento se está haciendo desde hace tiempo una labor de información, de educación y de prevención que empieza a dar fruto en estas poblaciones. Pero la gran mayoría de las usuarias que yo veo, mujeres adultas que han venido de África, el 89% que provienen de Senegal o Gambia, tienen hecha practicar la ablación. Así que prácticamente es una excepción explorar una mujer adulta cuando miro sus genitales, ver que tenga clítoris realmente íntegro. Puede tener diferentes grados de clitorirectomía, si es cortado el prepucio, cortado todo el órgano del clítoris y los labios menores en general. Normalmente tienen un grado 1 a 2 estas mujeres. Lo de los labios menores depende, porque muchas veces esto no había nada científico detrás. Esto lo hacía una persona experta en su lugar, que es muchas veces la misma que después hacía el papel de comadrona rural también. Entonces, la mayoría tienen realizado el tipo 1-2 y al principio yo al explorarlas no lo sabía explorar, es decir, no lo veía claro. Imaginaros esto hace más de 20 años, los años 80, yo era un poquito más joven y no había visitado nunca a una mujer de raza de piel negra, digamos, y la vulva pues todo sorprendía. Es decir, esto lo explico porque no son cosas que todo el mundo siempre hemos visto, sino que ha habido que formarse, ha habido que estar sensibilizado delante del tema y yo explicarlo a los médicos de familia que hacen prácticas conmigo, a las comadronas que hacen prácticas con nuestro centro. Es decir, somos centro docente para comadronas y para médicos de familia, pero como hay que ir con mucho tacto, mucho respeto, porque muchas veces estas mujeres les han explicado que sigue siendo un tema tabú y han explicado que una de las cosas más impactantes ha sido en su vida a veces estar siendo explorada en una sala de partos, una sala de exploración ginecológica y llamar a todos los residentes y todas las personas para verlo. Así que ha habido a veces un trauma añadido por sentirse rara y objeto de curiosidad, ¿no? Tenemos que aprender, pero con tacto, respeto y sensibilidad. Entonces, tengo aquí unos datos de los centros de atención primaria del Maresme, donde ha trabajado el grupo HIPE de la Universidad Autónoma y ha creado un observatorio sobre mutilaciones. Se hizo este estudio en el 2006, ya han pasado 4 años, y se hizo una muestra de 184 individuos que venían a visitarse en los centros de atención primaria. El 58% de las mujeres pensaba que la mutilación genital femenina no generaba ningún problema de salud, y 74% creen que las leyes españolas solo penalizaban, si en aquel momento, hace 4 años, todavía pensaba un 74% que solo se penalizaba en España, que no eran todavía conscientes de que la ley también afecta la penalización si se realiza en su país y vuelven a querer vivir aquí en nuestro país. Entonces, también se vio que el 57% de los consultados aceptaba, esto es una noticia positiva diría, el ritual alternativo que plantean, que sería hacer el ritual alternativo del paso de la pubertad, que se hace antes, se hace con niñas más pequeñas,
pero sin realizar la mutilación, es decir, hacer la fiesta, todos los rituales, entrada al mundo de las mujeres, pero buscando maneras de que sea más aceptado esta no práctica de una tradición permacultural en sus culturas de origen. Ya digo, estamos hablando sobre todo de Gambia, un país pequeño, y unas zonas de Senegal, que también las etnias que vienen a Mataró justamente son las donde se practican más, aunque en Senegal ya no es legal la práctica. Han ido cambiando cosas en África también, poco a poco, muy poquito, pero sí. Entonces, como os he dicho antes, hay tres tipos. Uno sería el resección parcial o total del clítoris, el pequeño órgano genital externo femenino sensible eréctil, y más raramente también del prepucio, solamente el pliegue. Esto sería el tipo 1, clítoris o prepucio. Y la excisión sería la resección parcial o total del órgano del clítoris y los labios menores, con o sin excisión de los labios mayores. También vemos mujeres en nuestras consultas con excisiones de los labios mayores. Y he visto 2 o 3, me parece que 3 situaciones de infibulación realizadas en alguna etnia muy minoritaria, digamos que no son las mayoritarias que han emigrado, y sí que las que yo vi no se vieron en el momento del parto, sino que se vieron antes, y se pudo hacer una intervención quirúrgica para volver a abrir la entrada al introito vaginal. Esto sería la infibulación, que es lo más grave, porque incluso para mantener relaciones sexuales, pues por esto habían acudido a estas 3 mujeres, por la dificultad que tenían al mantener relaciones, y relaciones muy dolorosas. Entonces, muchas veces tienen que volverse a abrir para tener relaciones, y después se dejan volver a coser después del parto, esto en sus lugares de origen. Aquí ya no se utiliza, no se practica hace mucho tiempo. A ver, aquí veis unos genitales femeninos normales. Aquí sería el dibujo donde está el tipo 1, en la zona roja sería el tipo 1, y aquí un poquito más también el tipo 1, ya un poquito más amplia, y el tipo 2, que sería prepucio, clítoris y labios menores. De la infibulación ahora no he traído ninguna imagen porque no es para un público sanitario tampoco. A ver, en principio, en sus países, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha habido más? ¿Por qué no hay más información realmente de lo que está pasando? Porque realmente sigue habiendo muchos países que la prevalencia sigue siendo alta, aunque, por ejemplo, en Burkina Faso, por esto aquí primero no tenemos, en Burkina Faso también es alta, es alrededor del 70%, y es alta la prevalencia, pero no emigran tanto a nuestros lugares donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, ni en Madrid tampoco tenemos mucha población de Burkina Faso. En Madrid, he mirado las estadísticas, resulta que hay una población, sobre todo femenina, de Nigeria. Entonces, las mujeres nigerianas también las tenemos en la ciudad capital de Barcelona, pero no las tenemos en Maresme. Pero, ¿por qué las nigerianas no? A ver, que es una situación que las de Barcelona, las que han trabajado con mujeres nigerianas, muchas de ellas se dedican al trabajo sexual, porque vienen solas. Esto las de Barcelona en una zona concreta de la ciudad media, de la parte antigua. Vosotros aquí en Madrid hay inmigración nigeriana, pero, a ver, ¿cómo lo explico? Primero, en su país de origen no se practica con la alta prevalencia como en Gambia o Senegal. Entonces hay un 20% aproximadamente de prevalencia en sus países de origen en Nigeria. Otro dato importante, por esto no los vemos tanto en las consultas de Madrid, me parece, que no es tan frecuente como justamente en Mataró. Y otra cosa que influye, justamente las mujeres gambianas y senegalesas son las de más fertilidad y tienen más niñas que nacen en nuestros lugares. Entonces, por ahí se ha puesto, en Gerona y Mataró, se han puesto en marcha los protocolos preventivos porque era urgente, ¿no?, poner en marcha algo que parara esta situación en un país del primer mundo, que ya vivían y tenían derechos, y los derechos humanos, al menos de las inmigrantes, estuvieran guardados aquí en nuestro país, ¿no? Esto a veces explica el por qué no se ve en todas zonas. De todas maneras, puede haber más inmigración senegal en otras zonas. Aragón también hay, y ya digo, Gerona también hay una zona, y en Madrid en concreto hay mujeres de los países
donde se practica, ya digo, con menos frecuencia que en Gambia, pero que serían en ciudades concretas de Madrid. Ahora os lo digo. Un momentito, Entonces me hablaba de que niñas de 0 a 14 años en la zona de Madrid, a ver, aquí los tenemos, aquí, niñas de 0 a 14 años según provincia de residencia. Estamos hablando ya de los países donde se practica la mutilación en su país de origen. Esta sería en Nigeria. Habría en este momento en la Comunidad de Madrid, Autónoma de Madrid, 658 niñas de 0 a 14 años en riesgo, teóricamente, porque sus familias, sus culturas todavía se practican, y de Guinea unos 115 niñas de 0 a 14 años, Senegal unos 105, Camerún 85, Guinea 60, es decir, que son cifras. Hay un total de 0 a 14 niñas viviendo en la Comunidad de Madrid, unas 1.260 niñas. No todas, ya digo, depende de la prevalencia que se hace la mutilación en sus culturas de origen. Así que no quiere decir que todas estén en riesgo, pero habría que hacer un trabajo preventivo en estas poblaciones. Entonces me explica que barrios en concreto, aquí me habla, a nivel más local de análisis, destaca la presencia de población femenina de los países estudiados en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid, por orden numérico, según residentes. El municipio de Madrid, en concreto, Madrid Ciudad, sobre todo en los distritos de Villaverde, Latina y Carabanchel. Después en las ciudades de Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Parla, Villaverde, Móstoles y Alcorcón. Estos datos os he dado hay un folleto en la carpeta donde después se puede mirar en las webs de la JIPE, de este grupo de trabajo, todo este mapa que se ha realizado para saber las zonas donde se realiza, y que las personas que estáis trabajando en educación, en servicios sociales de otros lugares, poco a poco podemos entre todos hacer una concienciación del tema. A ver, las complicaciones, a lo mejor me paso un poquito porque hay pocos estudios con evidencia científica sobre las complicaciones de la mutilación. Muchas de ellas explican que si se realiza en la infancia, la mayoría no recuerdan ningún efecto adverso inmediato, muchas no se acuerdan, hay otras que sí, que se acuerdan del dolor, de la situación, de una sensación de terror, el momento de ser captadas y obligadas, y otras, muchas niñas o mujeres adultas no lo explican o no lo quieren explicar, o es muy difícil hacer historia clínica hablando de este tema con muchas de ellas, incluso cuando ya dominan el idioma bien. Yo tengo la suerte, por esto también he podido hacer trabajo preventivo y hablar con las mujeres, es que tengo una mediadora intercultural desde hace muchos años. O sea, que una de las líderes de mujeres que se venían a visitar era nuestra mediadora, que viene de Gambia, que habla varios dialectos, 4 dialectos, que tiene varias hijas, y que esta mujer trabaja actualmente un día fijo, antes eran dos mañanas fijas en mi servicio. Por lo tanto, cualquier caso que no nos entendíamos, sobre todo lo utilizábamos para la planificación familiar o la entrevista o otros temas, ella nos podía traducir. El tema de la mutilación es muy tabú, es muy difícil, porque incluso ella, que era una mujer que había estudiado en Inglaterra, que había estudiado en Francia, así que no venía directamente de su pueblo de Gambia a Mataró, y ahora pues es una mujer relativamente instruida, ella ha tenido dificultades con ver que esto es un problema en estos momentos, ya hace años, verlo como un problema. ¿Por qué? Porque para ella es lo normal. Entonces poco a poco se ha ido sensibilizando, trabajando, ha participado, ha viajado y ha colaborado con este grupo, están haciendo trabajo circular. Pero ella misma, que tiene ahora unos 55 años, más o menos de nuestra generación, tiene dificultades, o tuvo, de aceptar que sus hijas no se les practicara. Porque si sus hijas nacieron en Europa, y cuando ella volvía tenía muchas dudas porque sus hijas no se pudieran casar con alguien de su origen. Entonces ha sido un proceso difícil, y yo creo que ella se siente dividida muchas veces cuando habla de estos temas, aunque
Ya digo, ahora se habla en las sesiones con las mujeres, se han hecho jornadas, se hacen sesiones de las más líderes, que las mujeres senegalesas y gambianas son muy espabiladas, de que se mezclan con la población autóctona, tienen mucha relación, aprenden rápidamente a hablar catalán o castellano según las zonas donde viven, y se entienden, son espabiladas en su vida cotidiana y búsqueda de recursos. Pero este tema mucho tiempo se ha visto como no era una prioridad para ellas. Que la prioridad era la escuela de los niños, la comida, los papeles, asistencia al embarazo, que no sean demasiado cesáreas, y que ellas tenían todo sus luchas y sus situaciones no lo veían en absoluto importante hablar de este tema, incluso pensaban que se sentían muy invadidas en algo muy personal, íntimo de sus culturas. Pero esto ha ido cambiando, a través del hablar, a través de la educación, a través de que las líderes de alguna manera también han participado en los proyectos de agentes de salud. O sea, muchas de estas mujeres, en algún momento, el ayuntamiento las contrataba para hacer talleres de algún tipo, transmisoras de información, y a partir de ahí, poco a poco, se han dado cuenta que es un tema importante también para su empoderamiento y su lucha, ¿no? De todas maneras, ya digo, no es nada fácil, no es fácil hablar del tema, y a ver, ahora explico una situación. Cuando fui al Congreso de Ginecología de París hace como 4 o 5 años, había ya un grupo, unos 5 años, había ya un grupo que presentaba sus experiencias en la reconstrucción de los genitales femeninos, y de cirujanos de París, de diferentes hospitales, uno de ellos de Toulouse y otros de París, y hubo toda una mesa redonda sobre el tema. Entonces sí que habían tenido demandas de mujeres africanas a reconstruir sus genitales. Lo que pasa que era hace 5 años, yo en Mataró en aquel momento no habíamos tenido ninguna mujer que nos lo hubiera planteado alguna vez, ¿no? Sí, me explico que era casi era inimaginable para mí todavía, pero claro, en estos 5 años las cosas han cambiado. Entonces ya hemos tenido 3 mujeres que no nos lo han explicado en la consulta, sino que nos lo han explicado después. Es decir, que buscaron su manera de realizarse una reconstrucción en una clínica, la Clínica de Seos de Barcelona, pero financiado, es un proyecto solidario, y habían obtenido la información por otras vías, y nos lo explicaron una vez ya realizadas. Fueron 3 situaciones muy, muy especiales. Era una mujer que sí que en la consulta con mi enfermera había presentado muchas veces quejas de su vida matrimonial, que no estaba a gusto, que no estaba bien, que se había enamorado de otro hombre más joven, y que pensaba que era muy complicado para ella esta situación, porque sí que existe la poligamia masculina, pero no está permitido una situación de un amante dentro de una familia tradicional africana. Entonces ella era una mujer inteligente, que había estudiado un poco, podía explicarse, no hacía falta mediadora, y explicaba que realmente se estaba planteando una separación, pero que no era fácil para ella, porque tenían un niño pequeño. Pero claro, su matrimonio había sido un matrimonio de conveniencia, arreglado por los padres, como muchos todavía, y en realidad la idea del amor o enamoramiento o atracción normalmente no es la causa del matrimonio. La causa del matrimonio son mantener los vínculos, la educación de los hijos, la cohesión social, el grupo, etc. Entonces esta mujer, al plantearse la separación, pues vino varias veces, hablaba con la enfermera, y no llegaron y se perdió, no volvió durante un tiempo. Y después vino y le explicó después que se había separado, que se había juntado con este otro hombre de origen africano, pero educado en Occidente, y que había decidido, se había reconstruido, que estaba muy contenta de su sexualidad y de su vida. Ya digo, solo hemos tenido de unas 200 mujeres, unas 3 que sepamos que se han hecho la reconstrucción. Otra mujer, también con influencia de Dakar, ciudad, de orígenes urbanos, con un cierto nivel educativo, se lo estaba planteando, y después de un tiempo también dijo, sí, me fui, me informé, y como es un proceso largo, es un proceso largo entre la decisión, la realización y la recuperación, pues vino a explicárnoslo, que estaba muy contenta de haber realizado la reconstrucción. Y después vino esta mujer también se había separado,
Y la hija de esta mujer, que ahora tiene 18 años, también vino a la consulta a informarnos que ella también pensaba ir a la clínica y buscar información para reconstruir el clítoris. Pero esta chica de 18 años dijo que no quería explicárselo a su madre. O sea que todavía es un tema, bueno, que no necesariamente quiere decir que sea un conflicto, porque una chica de 18 muchas veces no quiere explicar todas sus intimidades a su madre, pero que de alguna manera no es fácil este tema. Ya poco a poco vamos a ir viendo más demandas y vamos a poderlo también hablar de una forma más clara y más normalizada. A ver, aquí las complicaciones inmediatas no voy a entrar. Y esto sí que, como dije antes, que hay pocos estudios científicos sobre las complicaciones a largo plazo o a corto plazo. Sí que en el año 2006 en Lancet se publicaron, se hizo una revisión bibliográfica y sí que hubo un estudio prospectivo realizado en 6 países de África con colaboración de la Organización Mundial de Salud, donde se vio que sí que había una diferencia entre la mortalidad perinatal. Así que el hecho de haberse realizado algún tipo de mutilación genital aumentaba el riesgo aumentaban las cifras de mortalidad perinatal. Así que esto era algo que alguna vez se intuía, se sabía, pero no se podía demostrar. Entonces, esto es un argumento importante para que las propias mujeres también aprendan a cuestionar sus propias tradiciones y creencias, digamos, preislámicas, digamos, antiguas, muy antiguas. Y también una de las cosas que influyó, al menos en la zona del Maresme, y creo que en todo el África, era el tema de la sida. El hecho de que se hiciera con instrumental no esterilizado hiciera hacerse consciente de que podía haber un riesgo de infección importante, enfermedad, contagio, de algo que no solo era cultural, personal, íntimo, y que sí que traspasaba todos los niveles, y todas las madres tenían intención que sus hijas estuvieran sanas y no contagiaran ninguna enfermedad. Es a partir de ahí que, de alguna manera, las líderes de todo el Maresme, muchas se han cuestionado por la erradicación de la lucha contra la mutilación. Esto ha sido un proceso lento, pero que sí que es cierto que el tema del SIDA tuvo que ver. Que como el África, aunque Gambia y Senegal no fueron los países más prevalentes en el HIV, pero sí es un tema que existe y lo conocen todos, se ha hecho educación tanto en origen como en nuestro país. Entonces esto sí que cambió, y de golpe algunas muy reticentes a hablar o a reconocer que hubiera un problema o que hubiera una justificación de la lucha o cambiar algo, se juntaron con grupos de cooperación o digamos, de alguna manera colaboraban. A ver, un poquito lo que dije al principio, no sé si me extiendo mucho, que al principio decía, hay como, cuando esto es un material para sensibilizar a las propias personas, muchas veces nos sirve a nosotros los europeos y a los de allá. En este trabajo circular de los que llegan, los que vuelven, porque muchas de lo que hacemos de trabajo es que las mujeres que han sido sensibilizadas en nuestro país saben que no pueden ir de viaje con las niñas pequeñas, que después explico el protocolo de prevención. También piensan ya un poco más, se cuestionan sus propias tradiciones, y esto es un proceso lento pero que está funcionando y que ya ha habido frutos, ¿no? Que era pensar que hay tradiciones beneficiosas que hay que favorecer, como puede ser la lactancia materna, cuidar la madre después del parto, una alimentación especial rica en nutrientes para la madre, un tiempo de descanso del trabajo después del parto y posiblemente rituales de paso a la pubertad sin la mutilación para preparar a las adolescentes para ser madres. Las tradiciones neutrales serían llevar talismanes, llevar un trocito de hilo en la frente del bebé para curar el hipo, que me parece que también, al otro día me dijeron que también aquí ha habido esta misma costumbre, que yo no lo sabía, lo vi muy africano, y llevar cinturones bonitos para pasar los malos espíritus, ¿no? O sea, muchas veces en la consulta
llevan unos pequeños collarcitos en diferentes colores y muchas veces pues previenen, dan buena suerte y buena salud, y a veces piensan que también sirven para método de planificación familiar. Entonces digo, vamos a ayudar un poquito con otras cosas más modernas, pero porque sí que piensan que muchas veces este cinturón de colores también da un poder anticonceptivo, ¿no? Pero esto serían tradiciones neutrales en general. Las tradiciones perjudiciales, en cambio, son las que todos tendríamos que ser conscientes, sin sentarnos aquí como si... A ver, un poco es importante nuestra visión para cambiar las cosas, no es decir, esto es horrible, vamos a luchar contra ello, sino que las propias personas que les están afectando sientan esta necesidad, que es lento este proceso, y esta necesidad de cambio también. Así es, no hay que respetar todas las creencias, en este caso las tradiciones perjudiciales tenemos que luchar para que cambien, pero sería la falta de autonomía para las mujeres en buscar ayuda médica en África y aquí, decisiones solo tomadas por los hombres, tabú de las comidas para mujeres embarazadas y niños. Estos durante el embarazo se les explica que no es necesario eliminar algunos alimentos, esto cuesta bastante, pero bueno, se intenta también, y matrimonio muy precoz y embarazo adolescente. Esto también cada vez más se está viendo, que las chicas buscan ayuda, que las chicas en edad escolar, que saben que se les han prometido con alguien de su país de origen, o que ya se está hablando de un posible novio, pues todavía vienen a buscar ayudas a los centros de servicios sociales, de educación, hablan con sus tutoras, y en nuestras consultas también explicando que todavía no me quiero casar. Sí, ya veremos. Aunque todavía las chicas de Gambia y Senegal, casi todas piensan que casarse es no elegir la pareja ellos, ¿no? Sino ellas, porque es elección de la familia. Pero de todas maneras están cambiando, y al menos muchas veces consienten con la elección de la familia. O sea, que ha habido cambios también. Esto del matrimonio precoz embarazo pues es un tema pendiente en todas las zonas donde hay inmigración magrebina y también subsahariana. Otras tradiciones perjudiciales serían alimentación forzada, en situaciones pensando que hacen un bien, en otros momentos preferencias por un hijo varón, prioridad de la comida mejor para chicos y padres, las madres y chicas al final, esto sigue siendo también en África, y marcas tribales con cicatrices, y en concreto la mutilación genital femenina como de las más perjudiciales. Importante lo que he explicado un poquito antes, la máxima confidencialidad cuando sacamos el tema en la consulta, no culpabilizar, no juzgar, respetar las creencias y ofrecer también rituales sin mutilación en sus países de origen cuando van de viaje. Es muy difícil que cambien las cosas hasta que no estén más convencidos los propios madres, padres. Los abuelos que están en su país de origen no lo vamos a cambiar todavía. Esto es un proceso lento, pero que no está. Los padres, madres actuales de las niñas que viven ya en Cataluña y que van a ir de viaje, estén empezando a convencerse de abandonar esta práctica. Y ser capaces, cuando van de viaje, a enfrentarse a sus comunidades de origen y dejar claro que no quieren que se les sometan sus hijas a la práctica de la mutilación. Y de alguna manera, esto es muy importante en el trabajo preventivo, que ya me adelanto un poco al protocolo de la Generalitat, es el documento de compromiso preventivo. Todos los servicios donde hay zonas, donde hay inmigrantes con riesgo que puedan pasar y volver a su país de origen de vacaciones, de una niña que nació en Cataluña, tienen la obligación de estar pendientes de esto. No quiere decir que todos los pediatras, enfermeras, comadronas, servicios, asistentes sociales estén ya tan motivadas, pero las que llevan un tiempo trabajando en este barrio, en esta ciudad, en esta zona, es algo que se tendría que... Esto nos pasa un poquito a todos, ¿no? Sabéis, las que trabajamos en administraciones, a veces sale una plaza en otro pueblo, viene una asistente social nueva que no conoce la zona y nunca ha oído hablar de esta situación, porque a lo mejor trabajaba en otra ciudad donde no había visto nunca una inmigrante de origen gambiano o senegalés. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho haciendo
con las personas que trabajan en las áreas donde hay algún tipo de problemática específica, sería muy bueno no perder estas formaciones que hacemos porque hayan ganado una posición y se vaya a vivir a otra zona. A ver, seguro que las personas que aprenden también pueden aprender otras cosas y transmitir otras cosas, o utilizar esta forma de trabajar para transferirlo a todas las comunidades. Pero si no, es muy triste perder esta información, porque esta persona a lo mejor sí que ha hecho mucho trabajo en esto, y a lo mejor vuelve a ir a trabajar en una zona donde hay mujeres nigerianas sin niños pequeños y no puede usarlo para otro tipo de trabajo, ¿no? Pero esto era muy específico, este saber. Entonces, tienen este documento, tanto en los servicios sociales como educativos, como los equipos de lo llamamos EAIA o de Gaia en Cataluña, de atención a la infancia y adolescencia. Los que trabajan en estas zonas tienen este compromiso, y si hay unos factores de riesgo inminente, se obliga o se intenta trabajar que el padre y la madre firmen este documento. Este documento explica de que cuando vuelve la niña tiene que estar íntegra, y esto consta en la historia clínica, y si ellos no se comprometen a firmar este documento o se oponen directamente y declaran estar a favor de la mutilación, sepan que tienen también consecuencias legales y punitivas. De todas maneras, más se utiliza este documento como un documento disuasorio, y ha dado su fruto a veces de forma un poco brusca y otras formas de poco lenta, educativa y pedagógica. Porque el individuo es escogido por la comunidad y la familia extensa para alcanzar los objetivos de la migración. Así que cuando ellos vuelven de vacaciones o vuelven al retorno, realmente se les ha depositado, a veces les han dejado dinero para que realmente transmitan y vuelvan, que no sea para siempre, ¿no? Es decir, que esta riqueza del país que se ha ido vuelva y revierta también en conocimiento, en saber, y muchas veces les esperan muchas cosas ahí cuando vuelven de vacaciones, mucha presión, y muchas veces ellos quieren mantener el vínculo con, normalmente es la familia paterna, las abuelas paternas, los abuelos, pero sobre todo la abuela paterna, madre del padre, la que es la transmisora de esta obligación, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene que ahora estoy pensando en catalán, tiene que cuidar de que la niña se haya sometido a este ritual, porque si no, no es parte del grupo. Entonces es muy importante para los padres, si han firmado este papel y saben que si vuelven y quieren que su hija estudie en España, que pueda ir a la escuela, que tenga un futuro mejor, este papel les sirve para enseñarlo a los abuelos, aunque no lo entiendan, aunque no lean, aunque sean analfabetos, aunque no entiendan, pero sirve mucho para decir, nos hemos comprometido. El protocolo de militar pues habla de prevención, detección, atención y recuperación. Entonces, el tema de prevención sería factores de riesgo: pertenecer a una etnia que practica la mutilación, la familia en que la madre o las hermanas hayan sido mutiladas. Ya digo que muchas madres de las niñas que ahora viven en Mataró han sido mutiladas, y que el grupo familiar que practica la mutilación en general y que tiene muy presente el mito del retorno. Es decir, que si esto es un factor de riesgo también, es pensar que su hija se va a casar pronto con alguien del origen del grupo étnico de allá, y que esté previsto un viaje al país de origen. Entonces, todos estos son factores de riesgo que en la consulta de atención primaria, en la escuela, en servicios sociales, en todos los ámbitos, tenerlo en cuenta, y lo mejor sería apuntarlo de alguna manera para no que todos los profesionales que vuelvan a hablar con la familia no vuelvan a repetir el mismo proceso, porque entonces esto puede parecer persecutorio y como cuestionando mucho su cultura de origen, ¿no? O sea, que sería bueno saber que es ilegal, saber que esta práctica es importante, que tiene sus riesgos de salud, y que les vamos a ayudar de alguna manera a poderlo hacer. No siempre ha sido ha sido mucho éxito, ¿vale? Este programa ha tenido mucho éxito porque algunas veces se ha utilizado rápidamente a través de la mediadora cultural en Mataró, en Gerona, en Sal,
se ha utilizado el juzgado y la policía. Si de alguna manera cuando el viaje era inminente, la familia no correspondía, no había ido nunca al pediatra, no tenía no se les había ocurrido prácticamente este riesgo, incluso ni lo habían pensado mucho, pero que era muy probable que en su país la abuela y los abuelos, si estaban solas con la niña, lo practicarían, se la llevarían rápidamente a una mujer de la zona, que incluso explicaban si ellos iban de viaje a visitar a otros familiares de la zona, mientras dejaban la niña o los niños en casa de los abuelos, cuando volvían ya les habían practicado, porque sabían que los padres a lo mejor no estarían de acuerdo. Imaginaros el impacto y la presión que hay, ¿no? Pero se ha podido evitar prácticamente todos los casos que se han conocido. Y en este momento nuestra mediadora nos explica que yo pienso que las que llegan ahora todavía nuevas, prácticamente todas lo tienen realizadas, excepto las mujeres de ciudad, las que han ido a la escuela, porque las otras solo han ido unos años a la escuela coránica y son prácticamente analfabetas y que hablan poco francés o inglés o ningún otro idioma. Estas es muy difícil, pero las nuevas, las jóvenes, algunas han ido a las escuelas, han estudiado algo, vienen de ciudad, todas estas ya saben de que en su país te dicen tampoco es legal y que van a cambiarlo y que ya están muy conscientes de este cambio, ¿no? Es decir, que está cambiando África. Y las que hemos conseguido de que las niñas actuales, antes de los 14 años, las de Mataró, nuestra mediadora piensa, que todavía no hay datos objetivos, pero probables, que nuestra mediadora piensa que prácticamente hay ninguna que se les haya realizado en un viaje de retorno. Sé que ha habido un cambio en la zona del Maresme, donde ella tiene la información, y pensamos que en Gerona también, y los viajes, alguna mujer policía de Gerona ha ido también a trabajar en trabajo de campo en Gambia, junto con el equipo de la antropóloga también de la Universidad Autónoma. La prevención sería mirar a todos los niños cuando nacen, mirar sus genitales y apuntar la historia clínica, que cómo están los genitales normales del recién nacido, tanto en niños como niñas, y apuntar la etnia y el grupo de riesgo y creencias en caso de que se sepan. Esto muchas veces en los hospitales de las zonas donde hay una gran prevalencia de este tema, los comadronas, pediatras deberían estar sensibilizados. Pero ya sabéis que hay muchos que hacen guardias, que vienen de otras zonas, que no conocen el tema, sé que no siempre es todo tan ideal. A ver, visitas sucesivas del programa del Niño Sano, que es el programa que obligan que de alguna manera ya protocolizado, tenemos ordenadores en el sistema informatizado, que las enfermeras pediátricas, que los pediatras van apuntando las cosas y van mirando. Y sobre todo especial atención entre los 4 y 10 años de las niñas, que se aproveche cada visita por otro motivo para mirar la historia clínica y volver a ver si se ha apuntado algo, si se ha trabajado el tema, si se ha hablado. Y especialmente se piensa que los 9 meses de edad es un buen momento para intervenir educativamente. Es decir, con las pediatras, enfermeras pediátricas que las atienden, las madres, padres que acuden con su niña, es un buen momento educativo. Y sobre todo esto, ser cautos, respetuosos y avisando del tema legal, pero solo como forma disuasoria. Es decir, si no hay nada, no hay que avisar a la policía, solo en caso de que esté inminente el viaje del juzgado, inminente cuando el viaje es inminente el día siguiente del otro. Entonces se puede retener el pasaporte de la niña, de la familia, y así impedir el viaje inminente. En caso de que estén de acuerdo, se hace una exploración antes y a la vuelta del país, se informa de las leyes españolas y también firman este documento de compromiso preventivo, que sería una herramienta disuasiva útil a los padres para justificar delante de la comunidad de origen su negativa a la mutilación. Y entonces este papel es de uso de ellos. Nosotros nos podemos guardar una copia como profesionales sanitarios o sociales, pero ellos pueden utilizar este papel para lo que ellos decidan. Solo que cuando la niña vuelve, ellos se comprometen, se hace una rellamada si hace falta para que la familia traiga a la niña al pediatra para explorar. Las situaciones ya de alto riesgo, el momento de que se escucha de que van a viajar, y sobre todo cuando la familia se opone y está a favor de esto a veces hay líderes comunitarios que ya
lo explican, que ellos piensan que es derecho de su comunidad cultural a seguir haciendo sus tradiciones prejudiciales y que nadie tiene derecho a meterse, pero claro, actualmente saben que no pueden volver a traer a su hija a vivir en España. Así que es diferente la situación de una mujer que ya lo tiene realizada, que vuelve y que después pida la reconstrucción, pero de entrada el padre y madre que se lo llevan tiene que saber que esto está penalizado con cárcel, con presión, posiblemente tenga consecuencias muy graves para la niña y sus hermanas, ¿no? O los hermanos, porque puede intervenir y institucionalizarla, se les puede quitar la custodia de esta niña, ¿no? por lesión física y riesgo de lesión física a las hermanas pequeñas. Así que cuando vuelven hay que hacer trabajo mirarlo, ver cómo ha ido y en caso de riesgo, alto riesgo, conectar con los servicios sociales, si ya a lo mejor conocen la familia, la equipo de atención a defensa infancia y adolescencia, los Mossos de Escuadra y la Juzgado y aquí en Madrid pues los cuerpos policiales de la Comunidad de Madrid. A ver, aquí en caso de atención del tema, cuando alguien ve una mujer, si es una niña en edad menor, si es menor, también hay que, si se ve en las exploraciones, denunciarlo a Juzgado o Fiscalía. Exploración de las hermanas pequeñas, si no están mutiladas, poner en contacto a servicios sociales para hacer prevención. Y en caso de atención a secuelas físicas y psíquicas en el momento del retorno del viaje, y valorar la cirugía en estos casos de las niñas para revertir la mutilación. Aquí creo que es importante no valorar la demanda individual, sino la demanda de nuestra, de alguna manera intervenir ya ofreciéndoselo y facilitando esta reconstrucción de una niña, trabajándolo con la familia, pero en este caso no pidiendo autorización a la propia afectada, depende de las edades, ¿no? Es decir, que creo que es importante no dejar pasar el tiempo tampoco. De todas maneras, ha habido algunos casos que se fueron enviados al hospital de tercer nivel, que hay una uróloga que trabaja en reconstrucción también de genitales masculinos y también pues tiene alguna experiencia con los femeninos, pero han sido muy poquitos casos que venían con la niña ya mutilada, ¿no? A lo mejor no de un viaje, sino que ya venían con una niña mutilada con poco tiempo después, que todavía se empezó este proceso de cirugía. Es decir, la lucha para la erradicación se basa sobre todo en intentar prevenir, os hago llegar en este folleto la web del material que han hecho el grupo de trabajo de la Universidad Autónoma, que también tiene esta web en la cual podéis pedir material divulgativo. Han hecho unos manuales para profesionales muy correctos, muy bien hechos, y hay un libro que es el mapa, lo que os explicaba algunos datos antes, que el mapa en toda España de las zonas donde hay más, los números y toda una visión muy bien trabajada que pueda ser útil tanto para trabajo solidario como trabajo de sensibilización, como trabajo para sanitarios o otros profesionales en contacto con familias. Muchas gracias.